¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos ustedes? Espero tengan muy buena tarde. ¿Cómo está Jairo? Buena tarde, Allison. ¿Cómo está Katy? ¿Cómo le va, Rodrigo? Buena tarde, Gabriela. ¿Cómo está Katia? Excelente, Jairo. Muy bien. ¿Cómo está Mariluz? Buena tarde, Hilda. ¿Qué tal, Luis Alessandro? ¿Cómo le va, Esther? Hola, Mitchell. ¿Cómo está Inés? Buenas tardes, Renzo. ¿Qué tal, Yareli? Buenas tardes también a nuestra operadora. ¿Cómo está, Miss Lisette? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va, Brian? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo está, Miss? Hola, Matthews. ¿Cómo está, Gracie? Listo. Bueno, jóvenes, gracias por el recibimiento, gracias por los saludos. ¿Cómo está, Yossi? Al menos parece que están con la motivación para usar el chat. Sinceramente, esta semana no sé qué ha pasado con las diversas aulas. ¿Será el frío? ¿Será la eliminación de Perú? No lo sé. La cosa es que a duras penas han estado interactuando en el chat en las diversas aulas. Al menos el día de hoy no he sufrido para saludarles a ustedes. Todos automáticamente han saludado antes que yo lo haga. Bien. Bueno. Lo dice, profesor, es el frío. Debe ser. Listo. Entonces, muchachos, hoy día estamos entrando a un nuevo capítulo. Ya la semana pasada culminamos el desarrollo de la civilización griega. Ahora nos metemos de lleno con el tema más preguntado en edad antigua, Roma. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer la primera media hora Roma Monarquía, que es algo rápido. Ya los datos los conocemos. Hay que explicar un par de cositas nada más ahí. Para meternos de lleno a la etapa republicana, que es lo que nos interesa para el examen de admisión, la etapa republicana. Luego veremos cómo nos fue en la prueba. Veremos si se merece material. Vamos a ver. ¿Ya? Y luego evaluamos pues la tarea de hoy, Roma Imperio. ¿Ya? Y dejamos la tarea correspondiente para la subsiguiente semana. Entonces, muchachos, confirma por favor si se visualiza la PPT. Muchas gracias, Jairo. Ok. Gracias, Matius. Comenzamos entonces. Comenzamos. Ay, ay, ay. ¿Hasta cuándo es el plazo, mi estimada Miss Lisette, para resolver el examen mensual, para hacerle recordar a los jóvenes? Ahí me lo indica por interno, por aquí nada más, para hacerle recordar a los muchachos. Me están indicando, jóvenes, que no estamos rindiendo la evaluación. Hay un examen mensual que realizar y solamente el 50% lo ha dado. Justo el día de hoy, al finalizar la clase, les voy a compartir una información estadística del simulacro correspondiente de Pitágoras,
Y ya usted vea qué es lo que hace con esa información. Pues, ¿no? Le voy a compartir unas notas de la academia ya para que usted reflexione. Listo. Muchachos, sabemos que lo primero que trabajamos en una sociedad es la ubicación. Ya lo hemos hecho en el tema de Mesopotamia, lo hemos hecho en el tema de Egipto, lo hemos hecho en el tema de Grecia. Entonces Roma no será la excepción, ¿correcto? Entonces todos sabemos que Roma se encuentra ubicada en la península itálica, ¿no? Roma se encuentra ubicada en la península itálica. Nosotros ya sabemos que es una península, una porción del continente que se adentra en el mar. Eso ya lo sabemos. ¿Perfecto? Listo. Sorry con excuse me. ¿Y cómo se llama todo ese mar? ¿Cómo se llama todo ese mar donde se adentra la península itálica, muchachos? Nosotros lo conocemos. Nos referimos al mar. Gracias, Brian. Al mar Mediterráneo. Correcto. Al mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo tiene 4 sectores. El mar Egeo, que lo vimos en la clase de Grecia, y ahora veremos el mar Adriático, el mar Jónico, el mar Tirreno, o simplemente lo que se llama el mar Mediterráneo Occidental. Ahí está. Entonces, Roma tiene a la derecha el mar Adriático, que es este espacio que usted ve acá. A la izquierda, el mar Tirreno. Y al sur, el Mediterráneo occidental. Esto que usted está viendo de marrón es la cordillera de los Alpes. Ahí está, la cordillera de los Alpes. Por el centro, pero muchachos, ya sabe la importancia de un río. Ya lo hemos trabajado en sesiones pasadas de Mesopotamia, de Egipto, incluso también de Grecia. Un río es una zona potencialmente productiva. Entonces, ese río nos indica que hay un valle, el famoso valle del Lacio, lo que nos anuncia que originalmente los romanos eran pueblos agrícolas. Por eso la clase dominante romana serán pues terratenientes y la clase dominada campesinos. Roma significa en castellano ciudad de las 7 colinas, de las cuales me importa solamente uno, el monte Palatino. Ahí se va a fundar Roma, según la leyenda. Profe, ¿qué cosa es la Italia insular? Bueno, fácil pues. Italia insular vienen a ser las islas que usted está viendo aquí. Las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Aunque hay que hacer la observación que esto no será de dominio romano hasta después de la Primera Guerra Púnica. Esto era de dominio cartaginés. Lo obtiene Roma luego de la Primera Guerra Púnica. La Italia peninsular, lógicamente, es la bota. Y la Italia continental es lo que está después de los Alpes, la Galia Transalpina.
En algunos libros se habla también de la Magna Grecia, que es la parte sur de Italia. Ahí habían colonias griegas como Tarento. Roma no dominó toda la península en forma inmediata, no. Roma era un pequeño punto en el valle de Lazio y luego poco a poco va a dominar la península, sobre todo en la etapa republicana. En la etapa republicana. Entonces, muchachos, pregunta, somos ya 50 conectados, somos la mayoría, casi todos los que siempre venimos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, algo que no te haya quedado claro de esta PPT? Con confianza. Si todo está ok, házmelo saber para pasar a las siguientes. Gracias, Jairo. Entonces pasamos a la siguiente PPT. Muchachos, me preocupa el resultado de una de las preguntas del examen de la semana anterior. Y ahora vas a ver por qué. A ver, sabemos que Roma tiene 3 etapas históricas. ¿Cuáles son esas 3 etapas históricas? Pues la monarquía, la república y el imperio. Muchachos, pregunta. Primera pregunta de la noche. ¿Por qué Roma presenta esas 3 etapas? ¿Por qué hablamos de una monarquía? ¿Por qué hablamos de una república? ¿Por qué hablamos de un imperio? ¿Cuál es el criterio para hablar de la historia romana? ¿En base a qué se construye esos términos, esos periodos? En Mesopotamia era por los pueblos hegemónicos, Sumerio, Acadio, Babilonia, Siria. En Egipto era por las ciudades capitales, Tinis, Tinita, Menfis, Menfita, Tebas, Tebano. ¿Por qué Roma se divide en monarquía, república e imperio? ¿A qué hace referencia? Si tenemos la respuesta, jóvenes, lo colocamos en el chat. Si dudamos o no sabemos, me lo haces llegar. Muchas gracias, Brian Estefano Melgarejo Ramos. Muchas gracias. Debido a la estructura, a la organización política. Muy bien, Jairo, a la forma de gobierno. Entonces, muchachos, por favor, hazme feliz y dime, ¿quién gobierna en una monarquía? Sorry con excuse me, disculpa. En una monarquía, lógicamente, gobierna un monarca. Profe, ¿qué pregunta es esa? La palabra monarquía deriva de 2 voces, mono, que es uno, y kratos, que es poder, el poder de uno. Generalmente al monarca se le llama rey. Muchachos, ¿quién gobierna en el imperio? Muchachos, ¿quién gobierna en la etapa imperial? Disculpa. Profe, me ofende con su pregunta, profe. En el imperio es obvio que el que va a gobernar, ¿quién es? El emperador. Lógicamente. Claro. Así es. Jóvenes, una consultita. Por sentido común, ¿en la República habrá reyes? Muchachos, disculpa. ¿En la República habrá reyes? Gracias. Profe, es obvio que en la República
No hay reyes, profe. Lo van a reemplazar los cónsules. Ya. Miren, muchachos. Escúchame. La pregunta número 1 de la prueba pasada decía así. Etapa romana que empieza luego de la expulsión de Tarquinio el Soberbio. Y si no recordabas quién era Tarquinio el Soberbio, dice, rey etrusco. Muchachos, ¿cómo se llama la etapa después de los reyes? Disculpa. República. Sin embargo, 9 compañeros me han marcado monarquía. Muchachos, sin embargo, 9 compañeros me han marcado monarquía. Están preguntando la etapa después de la monarquía. ¿Cómo la respuesta podría ser monarquía? Dice, esta etapa finaliza cuando Octavio es elegido emperador. Y 3 me marcan respuesta, imperio. Si Octavio va a ser emperador, ¿cómo podría ser la etapa imperio? Jóvenes. 74% de eficiencia en esta pregunta sencilla, muchachos. Bueno. Ya veremos luego el promedio final. Entonces, la monarquía va del 753 a.C. hasta el 509 a.C. ¿Qué pasó el 753 a.C.? Pues Rómulo va a fundar Roma y se convertirá en el primer rey de los romanos. ¿Qué pasó el 509? Se produce la rebelión de los patricios, con ello termina la monarquía y nace la república. Nada complicada la pregunta, jóvenes. Listo. ¿Hasta cuándo dura la república? Muchachos, hay una acción militar en la que Octavio se enfrenta con Marco Antonio, aliado en su momento de Cleopatra. Lo hicimos en la clase de Egipto. Muchachos, ¿cómo se llamó esa acción militar donde Octavio pelea contra Marco Antonio? Que corresponde a la Tercera Guerra Civil Romana. Ahí termina la república, Octavio se nombra Augusto y nace la etapa imperial. Hello, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Acción militar donde Octavio vence a Marco Antonio, aliado de Cleopatra. Tercera Guerra Civil Romana. Fin de la República. Nacimiento del Imperio. Recuerden, muchachos, que si una pregunta la desconocen o no recuerdan, me la tienen que llegar a hacer, me tienen que indicar para yo proceder a dar la respuesta, jóvenes. No puedo leer tu mente para saber si estás tratando de recordar o simplemente desconoces o no recuerdas o no sabes. Me lo tienes que indicar en el chat. Combate de Accio, mi estimado Luis. Combate de Accio. También conocido como Actium. ¿Ya? Listo. Ahí está Daniela la respuesta. Así es, Jairo.
¿Hasta cuándo la etapa imperial? Hasta el año 476 después de Cristo. No se preocupe, Brian. Hasta el año en que los extranjeros invaden Roma, los famosos bárbaros, sobre todo los érulos. Pregunta, examen, admisión, vía real. Ahí termina la Edad Antigua y se inicia la Edad Media. Justamente para la próxima semana, una de sus tareitas va a ser invasiones bárbaras. Listo. Muchachos, pregunta, ¿cómo quieres la leyenda de Rómulo y Remo? Explicación nivel cine, lectura, elige Pokémon. ¿Cómo quieres la explicación de la leyenda de Rómulo y Remo? ¿Con literatura? ¿Con película? A ver, Medali, profesor, me dice nivel cine, profe. Y Arely dice cine, profe. Misteriosamente, todos los alumnos ahora me escriben en el chat, han resucitado. Nadie me respondió el combate de Axio por media hora, pero para pedir explicación nivel cine, ahora sí todos hacen su pedido en el chat. Increíble. Misteriosamente, ahora funciona tu internet. Para responder las preguntas que hago, gracias, Yossi. Nadie contesta. Desierto. Mesierto Solín, Solín, Solín. Y automáticamente el internet apareció. Ahora todos tienen fibra óptica. Listo. Muchachos, vamos a explicarlo de 3 niveles, ¿ya? Vamos a explicarlo con literatura. Con literatura. Vamos a explicarlo con lectura. Y incluido modo cine. Listo. 3 en 1. ¡Qué ofertón! 3 en 1, qué ofertón. ¿Ya? Así es, Oli, el combo. Ya. ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás tú preparado? Ok. Entonces, hágame recordar cómo se llama ese poeta griego al que se le atribuye las obras como la Ilíada y la Odisea. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de mi tío Homero. Correcto, Homero. Y no me refiero al Simpson, ¿ya? No me refiero al Simpson. Listo. Así es, Estefano. Ahora, vamos a centrarnos en la obra La Ilíada. Examen de admisión San Marcos. Muchacho, ¿cuál es el tema central de la obra? La Ilíada. Examen de admisión San Marcos, muchachos. Traición. La cólera de Aquiles. Correcto, Medali. La cólera de Aquiles. Listo. Todos sabemos que esto está contextualizado en una guerra. Muchachos, ¿en qué guerra se contextualiza la obra La Ilíada? En la guerra de Troya. Correcto. La guerra de Troya. Muy bien. Entonces, ahora le metemos película. Recomendación. Tienes que ver la película Helena de Troya. Cuando tengas tiempo, un fin de semana, película Helena de Troya. Muchachos, en la película
Helena de Troya, aparece el famoso joven París, que llegó al reino de Menelao. Menelao lo recibió con beneplácito y se pasó el hospitalario. Le dijo: papi, estás en tu casa, coge lo que tú quieras. Todo lo mío es tuyo. El París se pasó de Bobby y terminó tomándose la frase en modo literal, se pasó de Puno y entonces se raptó a su mujer, la Helena de Troya. Aunque hay que hacer una observación ahí, el rapto es a la fuerza, el rapto es con violencia, el rapto es con oposición. Y la Helena se fue con París porque quiso, así que rapto entre comillas. Para los profesores de literatura, esta es la causa de la guerra de Troya. Tú sabes históricamente que la guerra de Troya no se da por el rapto de Helena, sino por el acceso al Mar Negro, pleito comercial, rutas de comercio. Menelao, en adelante, para mayores referencias, va a ser Menelao el Venao, ¿correcto? Va a ir con su hermano, el famoso Agamenón, y le va a contar, correcto, la situación. Agamenón, que era recontra ambicioso, va a aprovechar las circunstancias para expandir su poder, para expandir su influencia. Entonces, en aquella época, el honor se defiende a través de los duelos. Menelao ha sido herido en su orgullo de hombre y entonces reta duelo a París. Hay nada que te mando la moto, te agarro en mancha. No, no, no. Literal, parao sin polo. Parao sin polo. Muchachos, París es como tú. A la justa llega el 1,50 m, 60 kilos mojado pesa el París. En cambio, Menelao pues era un torazo, ¿no? Unos brazos que parecían tus muslos para poder blondear la espada y el escudo. En pleno duelo, el París termina arrodillado a los pies de su hermano Héctor, el de casco tremolante, el mejor guerrero troyano. Menelao se pone como loco y empieza a gritar a los cuatro vientos: ¡Helena! ¿Por esta piltrafa me abandonas? Palteada Helena porque el París no se levantaba. En la película, Menelao estaba a punto de matar a París y entra Héctor a defender a su hermano. Cabe recordar, muchachos, que las películas son solo eso, películas, no son documentales. Hay cosas que están exageradas o cosas que no están en la obra, como el asesinato de Héctor sobre Menelao. Así es, Soliel. Es ficción, es diversión, es con fines comerciales. No lo tomes todo literal, ¿correcto? Listo. Entonces aparece el papucho de papuchos, mi gemelo Brad Pitt en acción. Aquiles, el más grande héroe griego, tiene un roce con Agamenón, que le rapta a su esclava, la famosa Briseida. Aquiles, luego de insultar a Agamenón, cara de perro, le dice, ¿no? Se retira de la guerra con sus soldados, las hormigas asesinas, los mirmidones. Los troyanos están felices que Aquiles no pelee. Se van de avance en la guerra. El primo de Aquiles, el famoso Patroclo, le pide por favorcito que entre a la guerra. Aquiles no quiere, se achora. Y entonces Patroclo, a escondidas, coge la armadura de Aquiles y se va a la guerra. Cuando los troyanos ven llegar la armadura de Aquiles, empiezan a retroceder, excepto Héctor. Héctor entra en lucha con supuestamente Aquiles y lo vence. Cuando le quita el casco se da cuenta que no era Aquiles, era Patroclo. ¿Quién era Patroclo? El primo de Aquiles. También era su amante. Así es,
Entonces, cuando muere el amor de Aquiles, la Aquiles se pone como loca. Por eso la guerra trata, el tema trata de la cólera de Aquiles. Aquiles se venga matando a Héctor. Y ojo, pregunta, examen, admisión. Ahí termina la obra con los funerales de Héctor. La película aún continúa. La película prosigue. Y entonces tienes a Orlando Bloom, o sea, Paris, defendiendo a Troya. Aquiles entra en acción, Brad Pitt, y Paris empieza a dispararle flecha como loco. Pero tú sabes que Aquiles es casi inmortal. Fue bañado en el río Estigia por su madre, pero hay un problema. Cuando la mamá lo sujeta del talón para poder bañarlo, esa parte del talón cubierta por la mano no fue bañada y ese es su punto débil. De ahí la frase de talón de Aquiles como punto débil de un ser humano. Monse, la mamá, pues, hubiera cambiado de mano en el otro pie y lo hacía inmortal completo, pero no ocurrió. Así que Paris, de pura casualidad, de pura champa, le envía un flechazo al talón y Brad Pitt muere. Profe, todo esto, ¿qué tiene que ver con Roma, profe? Muy buena pregunta. Paris busca a un soldado y le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Ineas, señor. Toma, ve y busca una nueva Troya. Y así se empalma esto con la famosa obra de Virgilio, la Eneida, que nos habla de Eneas. Justamente de la descendencia de Eneas nacerá Numitor, que será derrocado por su abuelo Amulio, por su hermano Amulio, y ahí empalma la leyenda de Rómulo y Remo, que son descendientes de Numitor y Amulio. ¿Estás conmigo ahí? Listo. Ahora escucha la lectura sensual que voy a hacerte. Ya te expliqué con literatura. Ya te expliqué con cine. Ahora toca con lectura. Los romanos buscaron un origen heroico para su ciudad. Popularizaron un conjunto de leyendas que comenzaron con la llegada de un príncipe troyano, Eneas, a una región conocida como el Lacio, luego de terminar la guerra de Troya. Ahí, uno de sus descendientes fundó la ciudad de Alba Longa. Siglos más tarde, uno de los reyes de esa ciudad, Numitor, fue destronado por su hermano Amulio, quien ordenó matar a todos los hijos varones de su hermano y obligó a su única sobrina, Rea Silva, a hacerse sacerdotisa. Sin embargo, ella tuvo dos gemelos, Rómulo y Remo, con Marte, el dios de la guerra. El rey mandó que los niños fueran arrojados al río Tíber, pero la canasta en la que habían sido dejados quedó varada en una orilla en la zona del monte Palatino. Una loba los descubrió y amamantó. Ahí los encontró un pastor, Faustulo, con su esposa Laurencia. Los llevaron a su choza, donde él y su mujer lo criaron como hijos propios. Cuando los mellizos fueron mayores y conocieron su identidad, repusieron a su abuelo Númitor en el trono de Alba y fundaron una nueva ciudad, en donde habían sido salvados y criados. Rómulo trazó los límites de la futura ciudad y ordenó que nadie lo traspase, pero Remo no acató la orden y su hermano lo mató. Desde entonces, nadie desafió su autoridad y la nueva ciudad recibió su nombre en su honor, Roma. Muchachos, de la descendencia de Eneas viene la fundación de Alba Longa. Gracias, Brian. Y en Alba Longa, el rey original era Númitor, que fue derrocado por su hermano Amulio. Entonces, para que no le quiten el poder que ha usurpado,
manda a matar a sus sobrinos, o sea, los hijos de su hermano, excepto a Rea Silva, que la encierra en un vestal que era lugar para sacerdotisas, pero no contó con la astucia de Marte, que fecunda a Rea Silva, dando origen a Rómulo y Remo, que serían pues los nietos del rey. Entonces, como estos señores, línea recta, son futuros herederos al trono, por eso los manda a matar. Pero luego, estos pequeños, salvados por unos pastores, crecen, derrotan a su tío abuelo, le devuelven el trono a su abuelo, Númitor, y este en recompensa le da tierras. En esas tierras Rómulo traza la urbe cuadrata y prohíbe que puedan cruzar esa línea. Remo cruza la línea, Rómulo lo mata y por eso la ciudad lleva su nombre. Por eso Rómulo es el primer rey de Roma. Todo esto va a ser usado ¿por quién? Por la clase dominante en Roma. Muchachos, ¿cómo se llamó ese sector social que justificaba su poder diciendo que desciende de Rómulo? Los patricios. Entonces, los patricios son aristócratas. ¿Por qué? Porque justifican su posición de clase por su origen de nacimiento. Según los patricios, son semidioses, ya que son descendientes de Rómulo, que son hijos de Marte con Rea Silva. La unión de un mortal y un dios que sale, semidios. Esa condición no la tienen los plebeyos, por eso los plebeyos son la fuerza laboral. Esta es la justificación para que los patricios ocupen los cargos políticos, sobre todo en la etapa republicana. Esto no le gusta a los plebeyos, que luego van a luchar por igualdad, dando origen al surgimiento del derecho romano en forma posterior. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió el análisis? He explicado con cine, literatura, lectura y análisis. Ahí está. La leyenda de Rómulo y Remo. Ok. Listo. Históricamente Roma es la mezcla de varios pueblos. Por ejemplo, latinos, etruscos, ecos, boscos, ligures, samnitas, sabinos y griegos. Según la leyenda, Rómulo funda Roma. Según la historia, es una mezcla racial de diversos pueblos. Los latinos ubicaban la parte central de la península itálica, los etruscos la parte norte y los griegos la parte sur. Incluso ya te mencioné que acá había cartagineses que dominaban Italia insular. Ya sabemos que la monarquía va del 753 al 509, desde la fundación de Roma hasta la rebelión de los patricios. Muchachos, fueron dos familias que gobernaron Roma en la monarquía. ¿Quiénes fueron? Fueron dos dinastías que gobiernan en la monarquía romana. ¿Quiénes fueron? Los latinos y los etruscos. Los latinos y los etruscos. Los latinos fueron cuatro: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio el Hostil y Anco Marcio. Ya sabemos que Rómulo funda Roma, lo hemos explicado con la leyenda. Ya sabemos que Rómulo es el primer rey latino, lo hemos explicado con la leyenda. Dos datos adicionales. Rómulo rapta a las Sabinas. ¿Quiénes son las Sabinas? Las esposas y las hijas de un pueblo vecino, los sabinos. ¿Por qué Rómulo las rapta? Para poder procrear, para poder poblar la ciudad. Rómulo además creó la primera asamblea de ancianos, conocida como el Senado, que en la monarquía cumplía un rol de asesoramiento. En la república será el órgano más poderoso, más influyente. En la monarquía solamente asesoraba al rey. Ahora, no hay ningún rapto con las Sabinas, esa es una leyenda. Lo que hubo fue una alianza matrimonial con los sabinos. Así subió al poder
Numa Pompilio, de origen sabino, que creó el templo de Jano. ¿Por qué? Porque él organiza la religión. Creó el cargo de pontífices, o sea, de sacerdotes, porque él organiza la religión. Y creó el cargo de augures. Profesor, ¿qué es un augur? Un adivinador. Los augures serían equivalentes a los oráculos griegos, los que predicen el futuro. Los adivinadores eran cargos sacerdotales, cargos religiosos. En la actualidad, el máximo pontífice es el Papa. Pero en esta época, monarquía romana, no había papa, porque el papa es una figura de la Iglesia Católica. Y el cristianismo aparece en la etapa final de la historia romana, o sea, en la etapa imperial. Muchachos, en la etapa imperial te dije que hay dos fases, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Te dije que Alto Imperio en San Marcos no viene, que te centres más en Bajo Imperio. Confirma si has encontrado los siguientes nombres: Diocleciano, Constantino, Teodosio. Confirma, por favor, si has encontrado esos nombres: Diocleciano, Constantino, Teodosio. Y otra vez se te fue el internet. Ahora nadie me contesta. Hello. Mi estimado Matthews, es imposible que haya hecho un resumen de Bajo Imperio y que no haya encontrado esos tres nombres, mi estimado. O no lo ha hecho, o lo ha hecho mal en todo caso. En el Alto Imperio están los Julio Claudianos, los Flavios, los Antoninos. Les dije, céntrense en Bajo Imperio. Uno de ellos, solo uno de ellos, fue examen de admisión San Marcos. Así es, Matthews, porque esos tres nombres son básicos, elementales. No se preocupe, ahora le indicaremos la importancia de esos personajes. No se preocupe, Matthews. Ahora, muchachos, ¿quién de ellos dividió a Roma en dos poderes, de Augustus y dos Césares? Es la única pregunta de examen de admisión San Marcos que ha hecho de Roma imperial. Diocleciano, Constantino o Teodosio. No, Jairo, fue Diocleciano. Muchachos, 2 más 2, 4. Prefijo de 4, jóvenes. Teodosio divide a Roma en dos partes. La pregunta era en dos Augustus y dos Césares. Ahí has confundido, Jairo. Tetra. Por eso la reforma de Diocleciano, Estéfano, se llamó la tetrarquía. Apunta y resalta eso. Es la única pregunta que ha venido en San Marcos debajo Imperio Romano. La tetrarquía. Ya apunta ahí. Muchachos, ¿qué emperador le dio tolerancia a los cristianos? ¿Constantino o Teodosio? ¿Qué emperador le dio tolerancia a los cristianos? ¿Constantino o Teodosio? Y otra vez los grillos me responden. Constantino Yareli. En el edicto de Milán, Constantino le da tolerancia a los cristianos. Es el primer emperador cristiano.
Lo que hace Teodosio, Inés, es oficializar las ideas cristianas con el edicto de Tesalónica. ¿Ya? No confundan. Así es Jairo. Es el primer emperador cristiano, Constantino. Bueno, esa información, Matius, es la que debía estar en su resumen. Diocleciano, Constantino, Teodosio. Esos tres personajes. Listo. Bueno, sigamos. Tulio el Hostil destruye Alba Longa. Gracias a ello logra el control de Lazio. Una leyenda que explica ello, la leyenda de los tres Horacios y los tres Curacios. El último rey de los latinos es San Comarcio. Para impulsar el comercio, creó el puerto de Ostia. Otras actividades fue la ruta de la sal o vía salaria y la construcción de los primeros acueductos. Listo, Estéfano. Mi estimado, recuerda, Estéfano, que con la explicación que hicimos de Eneas, la descendencia de Eneas llega a fundar Alba Longa. Alba Longa es un reino dentro de la península itálica donde se va a gestar la fundación de Roma en el Monte Palatino. Eso fue conquistado por Tulio el Hostil y va a alcanzar el control de Lazio. Como le explicaba al comenzar la clase Estéfano, Roma no domina toda la península en forma inmediata, sino que primero es un pequeño punto en el centro de la península itálica y después en la etapa republicana va a empezar a expandirse. ¿Listo, Estéfano? Alba Longa es un reino dentro del Valle del Lazio. Listo. Los etruscos fueron tres: Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Tarquino Prisco es conocido como Tarquino el Antiguo. Él construyó el Foro Romano, que es un centro de discusión pública. El Circo Máximo, que es el hipódromo de la ciudad. La Cloaca Máxima, que es el desagüe de la ciudad. Por eso la expresión de Tarquino Prisco: a mí me dan a Roma en ladrillo y yo la dejé en mármol. O sea, interpretando, era Roma una aldea antes de Tarquino y ahora se convierte en ciudad. Por eso él urbanizó Roma, que es urbe, ciudad. Como el río Tíber se empozaba, agua empozada es foco de infección. Por eso crea el desagüe de la ciudad, la Cloaca Máxima. Y en el espacio libre que queda el foro romano, que es equivalente al ágora de Grecia, el mercado donde la gente discutía. Muchachos, en la actualidad, gracias a la tecnología, seguramente usted en redes habrá encontrado en más de una ocasión foros virtuales sobre X, Y, Z tema. Que es un foro? Es un centro de discusión. ¿De dónde viene el término? De Roma. El foro romano era el centro de actividad política, centro de discusión pública. Servio Tulio dividió la fortuna. Eso se llama timocracia. Lo hemos hecho en clase de Grecia. Lo aplicó Solón. Por eso Servio Tulio es conocido como el Solón de Roma. Servio Tulio creó la asamblea centurial que se convoca en casos de guerra. Pregunta, examen, admisión. Muchachos, ¿la monarquía etrusca era una monarquía hereditaria o una monarquía electiva? Jóvenes, ¿la monarquía etrusca era una monarquía hereditaria o una monarquía electiva? Muchachos, ¿la monarquía etrusca era una monarquía hereditaria o electiva? Hello.
Gracias, Luis Alessandro Castillo Ortiz. La monarquía etrusca es una monarquía electiva. ¿Quién se encargaba de elegir al rey? ¿Qué órgano de poder en la monarquía elegía al rey? Jairo, el Senado pone los candidatos, pero el Senado no elige al rey. No, Brian, no es la Asamblea Centurial, es la Asamblea Popular o Asamblea Curial. Lo que pasa, Luis, lo que pasa, Jairo, es que luego el Senado ratifica la autoridad del rey. Y eso, mis estimados alumnos, está en tu material. La Asamblea elige al rey. Ahí está, mi estimado. Y la pregunta anterior que hice sobre la elección está aquí. Los etruscos establecen una monarquía electiva, no hereditaria. Sin embargo, solamente me han contestado 2 compañeros. Y la última pregunta, ninguno. Bueno, sigamos. Tarquino el Soberbio, ¿cómo llega al poder? Derrocando a Servio Tulio. Tarquino el Soberbio derroca a Servio Tulio. Disculpa la ofensa, muchachos. Si Tarquino el Soberbio derroca a Servio Tulio, disculpa, entonces ¿fue elegido? Obviamente que no fue elegido. Por lo tanto, se entiende que si no fue elegido, pasó por encima de la asamblea, ¿verdad, muchachos? Si no fue elegido, entonces pasó por encima de la asamblea, ¿sí o no? Ahora ya entiendes por qué el 509 se produce la rebelión de los patricios. Ahora entiendes por qué el 509, al derrocarse a Tarquino el Soberbio, se termina la monarquía y nace la república. El tema más importante de Roma, que pasaremos a detallar ahora. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió? San Marcos preguntó, ¿qué pasó el 509 en Roma? Nace la República Romana. Pregunta, examen, admisión. Con lo que hemos explicado el día de hoy, ya sabemos que los patricios justifican su linaje a través de su descendencia. Son semidioses. Los plebeyos son la principal mano de obra. Los clientes eran sirvientes de un patricio. Muchachos, razona conmigo. En este momento de la historia de Roma, ¿los esclavos son abundantes? ¿Hay gran cantidad de esclavos en la monarquía romana? Razona, por favor. Obviamente que no, Estéfano. Obviamente que no, Estéfano. Te explico por qué, mi estimado Estéfano. Recuerde, Luis, muchachos, jóvenes, por favor, escúchenme, por favor. Recuerden que los esclavos, David, a ver, veo un grupo hablando, pero terriblemente, terriblemente. Ya, vamos a corregir, ya vamos a corregir. ¿Cómo obtiene el esclavo? Prisionero. Pero te acabo de explicar en toda la hora el día de hoy que Roma no se expande hasta la etapa republicana, jóvenes.
Te he explicado que en la monarquía, Roma solo es un pequeño punto en el valle del Lazio. Roma no domina toda la península. ¿Se entiende entonces por qué los esclavos son una minoría, jóvenes? ¿Se capta la jugada? Listo. Roma se va a convertir en la principal potencia esclavista recién después de su expansión. Y eso será en la etapa republicana. Será después de las guerras púnicas. Ahí Roma va a tener 60 millones de esclavos. ¿Ya? Después. ¿Ah? Listo. Vamos a cambiar de material ahora. Pasamos a Roma República. Profesor, disculpe interrumpirlo aprovechando que está haciendo el cambio de tema. Quería No se avisarles a los preocupe. chicos que el examen mensual que estaba organizado hasta las 5 de la tarde se ha extendido hasta las 8 de la noche. Entonces, por favor, chicos, los que falta dar el examen mensual pueden conectarse hasta antes de las 8 de la noche. Ya, por favor, organícense. Cualquier duda, me escriben por el chat del Pitabot o por el chat del Teams. ¿Ya, chicos? Les dejo igual el mensajito acá porque seguramente algunos de sus compañeros van a ir ingresando. Así que, por favor, también avísense y los que faltan a realizar el examen mensual. Ya, eso es todo. Gracias, profesor. Listo, Miss. Bueno, muchachos, ya escucharon una muy buena noticia para todos aquellos alumnos que por X razones, motivo de fuerza mayor, no pudieron dar su prueba. Tienen hasta las 8 de la noche ampliación, ¿no? Para que puedan realizar su evaluación correspondiente. ¿Listo, muchachos? Me comenta preocupada Miss Lisette en el WhatsApp antes de comenzar la clase de que solamente ha habido un 50% de participantes en la evaluación, jóvenes, y eso no puede ser porque la mejor manera, muchachos, de ver nuestro indicador, si estamos avanzando, si estamos aprendiendo, qué cursos hay que corregir, qué temas hay que trabajar, es en la evaluación. Independiente, muchachos, que nos vaya pues excelente, nos vaya bien, mal, regular, si no rendimos la evaluación, ¿cómo podemos diagnosticar nuestro avance, jóvenes? Este salón recién está cumpliendo su segundo mes de intermedio. Muchachos, miren, dicen que las comparaciones son odiosas, pero bueno, ya que estamos hablando de evaluaciones, les voy a dar un dato, ya ustedes interprétenlo como mejor les parezca. Yo tengo acá en mis manos, ¿ya? El ranking del último simulacro Pitágoras, ¿ya? En ese ranking, escúcheme, en ese ranking, el primer puesto tiene 1554 de nota, ¿ya? ¿De qué aula es el alumno con ese puntaje? Intermedio marzo 2022. O sea, es de tu ciclo, pero no es de este turno, es del turno de la mañana. Este muchacho, que así como ustedes recién va en su segundo mes de intermedio, le ha ganado a alumnos de semestral élite. El mejor alumno de semestral élite es Gómez Rivas Nicole Esperanza con 1198, que está en el sexto puesto. Hay 400 puntos de diferencia entre el primer puesto y el sexto puesto. El intermedio marzo mañana tiene otro alumno entre los 10 primeros.
con puntaje de 1203. Está en el 5.º puesto. O sea, de los 5 primeros puestos, 2 compañeros están entre los 5 primeros de este módulo, pero del turno mañana. Y entre los 10 primeros, no tengo, muchachos, a ninguno registrado de esta aula. Es más, de los 10 primeros, solamente hay un joven del turno tarde que está en el 2.º puesto, que es del intermedio septiembre, con 1324. Entonces, jóvenes, los alumnos de la mañana y la tarde reciben, muchachos, el mismo servicio, reciben el mismo temario, el mismo material, la misma exigencia, muchachos. Ya entra a ustedes, ¿no?, a reflexionar por qué la diferencia, ¿no?, de resultados. ¿Ya? Ahí dejo esa información, muchachos. Bueno, sigamos con lo nuestro. Sigamos con lo nuestro. Confirma, por favor, que se visualiza la PPT que estoy compartiendo. Correcto, Matius. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. En la República abundarán la cantidad de esclavos durante su expansión. Correcto. Listo. Entonces, muchachos, ¿quiénes van a acaparar? ¿Quiénes van a acaparar los cargos? Pues obviamente los patricios. Los patricios se habían revelado el 509. Fueron Tarquino Colatino y Junio Bruto los líderes de dicha rebelión. Usaron como excusa la violación de Lucrecia. ¿Quién era Lucrecia? La esposa de Tarquino Colatino. Supuestamente esa violación la llevó a cabo Sixto. ¿Quién era Sixto? El hijo del rey Tarquino el Soberbio. Esa fue la excusa para rebelarse. La razón real es que buscaban tomar el poder, buscaban tomar el control del Estado. Y lo van a conseguir. Por eso ellos van a acaparar los principales órganos de poder. Entonces, muchachos, los patricios, al ser la clase dominante, tienen tanto los derechos naturales, son libres, como derechos políticos, acceden al poder. Jóvenes, ¿qué sector era la principal fuerza laboral en ese momento? Ya que los esclavos eran una minoría por la falta de expansión territorial. Gracias, Brian. Los plebeyos. Los plebeyos eran libres, pero sin acceso al poder. Los plebeyos en un inicio no ocupaban cargos públicos. Con el tiempo, gracias a la lucha social, van a acceder al gobierno. Y los esclavos, producto de las campañas militares, van a convertirse luego en la principal fuerza laboral. Muchachos, ¿cuándo termina la República? Ahí está, fue la primera pregunta que te hice y nadie me contestó. Bueno, solo uno tardíamente, en el combate de Accio. Muchachos, ¿me hace recordar quiénes se enfrentan en el combate de Accio? Jóvenes, ¿me hace recordar quiénes se enfrentan en el combate de Accio? Te lo expliqué al comenzar la clase.
Octavio contra Marco Antonio. Gracias, Brian. Octavio contra Marco Antonio. Recuerda que Octavio le gana a Marco Antonio y se hace nombrar Augustus, convirtiéndose así en el primer emperador de Roma. Correcto. Muchachos, voy a hacer unas preguntas y usted inmediatamente me responde. Si sabe la respuesta, me la responde. Si no, me la indica rápidamente. Muchachos, ¿qué es un liberto? Gracias, Katy. Muchachos, ¿qué es un liberto? Gracias, Brian. Los libertos son los ex esclavos. Excelente, Estefano. Los libertos son los esclavos que han conseguido su libertad. Profe, ¿cómo un esclavo podría conseguir su libertad? Excelente, Jairo. Son los ex esclavos. Hay varias formas. Por ejemplo, en Roma existía esclavitud por deudas. Si pagabas tu deuda, dejabas tu condición de esclavo. Muchachos, en el Imperio Romano, ahora le explico a Ariel, habían lucha de gladiadores. Muchos gladiadores peleaban por su libertad. Otra manera de liberar esclavos era por orden del jefe de la gens. Justamente lo que me consulta Ariel. Le explico. Recuerda que Grecia será sometida por Roma en su expansión. Muchos filósofos griegos fueron esclavizados en Roma y se convertían en maestros de los hijos de los patricios. Entonces, con el tiempo, como premio por haber formado bien a su descendencia, les daban la libertad y se convertían en libertos, ex esclavos. Muchachos, ¿qué eran los nobilitas? Jóvenes, ¿qué eran los nobilitas? No se preocupe, Estefano. Los nobilitas eran ennoblecidos por matrimonio mixto. La ley de las 12 tablas prohibía que la clase patricia tenga matrimonio con la clase plebeya. A partir de la ley Canuleia se establecen los ennoblecidos por matrimonio. Nobilitas, nuevos nobles. Listo. Después de la ley Canuleia, David. Listo. Muchachos, ¿qué era un equite? Pregunta, ¿qué era un equite? También conocido como ecuestres o caballeros. Son la clase comerciante, así es, Luis. Son los comerciantes enriquecidos por el comercio mediterráneo tras las guerras púnicas. Excelente, así es. ¿Qué son los optimates? Muchachos, ¿qué son los optimates? ¿Qué son los optimates? Gracias, listo. Los optimates, mi estimado Ariel, forman el partido senatorial. Los optimates son los patricios terratenientes, latifundistas conservadores que se van a oponer a la reforma de los hermanos Graco, mi estimado Ariel. Si forman un partido, el partido senatorial. Es más, eso fue pregunta, examen, admisión, mi estimado Ariel. Así es. ¿Listo? No se preocupen, muchachos, que los conceptos que he brindado los voy a volver a usar y los voy a volver a explicar. No se preocupen. Ahora vamos a hacer un ejercicio para entender por qué surge el derecho romano. Hablamos un poco de política y la próxima semana continuamos. Porque, ojo, con lo que hemos hecho,
supuestamente, si me has prestado atención y has participado y has anotado, el examen tiene que salir, supuestamente. ¿Ya? Listo. Muchachos, jóvenes, imaginemos que ustedes son plebeyos. Imaginemos que yo soy Patricio. Muchachos, ¿quién trabaja la tierra? Jóvenes, ¿quién trabaja la tierra? Ustedes los plebeyos. Claro, ustedes los plebeyos. Pero ¿quién es dueño de la tierra? ¿Quién es el dueño de la tierra? Los patricios. En este caso, mi persona. Correcto, los patricios. Listo. Entonces, muchachos, podemos decir que esta condición es igualitaria. Yo, dueño de la tierra, tú, trabajador de ella, ¿somos iguales? No. Yo soy la clase dominante, tú eres la clase dominada. ¿Correcto, Jairo? Hay una clara y marcada desigualdad social. Entonces, muchachos, si entre nosotros hay una desigualdad social, ¿qué es lo que vas a reclamar? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a aspirar? A obtener la igualdad. Claro, a obtener la igualdad. Ahora la pregunta es, yo como Patricio, ¿me conviene darte igualdad? Muchachos, yo como Patricio, ¿me conviene darte igualdad? Lógicamente que no. ¿Y tú vas a dejar de pedirla? ¿Tú vas a dejar de reclamar? Tampoco. Entonces hay un entrampamiento. A esto se le conoce como la lucha social. A esto se le conoce como la lucha social. Entonces, muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los plebeyos? Van a paralizar sus labores cotidianas, lo que se llama huelga. Por ejemplo, van a dejar de ir a las guerras. Por ejemplo, van a dejar de trabajar la tierra. Un ratito, Ariel. No te me adelantes todavía. Un ratito, mi estimada. Ahorita llegamos a ese punto. Ahorita llegamos a ese punto. Muchachos, le conviene a los patricios que los plebeyos suspendan sus labores, que dejen de trabajar la tierra, que dejen de transportar productos. No, no les conviene. Chico inocente dirá, profesor, que lo reemplace con los esclavos. No puede, porque te he explicado que los esclavos en este momento son una minoría, según todo lo explicado. La principal mano de obra es plebeya. Entonces, ¿qué hacen los patricios? Le ofrecen igualdad a los plebeyos. Ojo, le ofrecen. No te he dicho que se la dan, le ofrecen. Jóvenes, cuando los plebeyos escuchan que le han ofrecido igualdad, contentos, ¿qué hacen? Suspenden la huelga y retoman sus labores agrícolas. Suspenden la huelga y retoman sus labores cotidianas. ¿Qué han hecho los patricios? Lo que hace la clase política toda la vida, ofrecer promesas que luego no va a cumplir. Muchachos, los plebeyos han sido estofados. Jóvenes, los plebeyos han sido estofados. Entonces, te pregunto, ¿van a retomar o no la lucha? Jóvenes, ¿los plebeyos van a retomar o no la huelga? Así es, pero de igual, menor o mayor intensidad. De igual, menor o mayor intensidad.
de mayor intensidad. Entonces, Ariel, es ahí donde viene lo que usted menciona. Los plebeyos deciden irse de Roma y fundar una nueva ciudad. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que los patricios justifican su poder diciendo que son descendientes de Rómulo, que es el fundador de Roma. Entonces los plebeyos tienen esa intención, irse y fundar una nueva ciudad. Jóvenes, pregunta ofensiva. ¿Le conviene a los patricios que se vaya su principal fuerza laboral? ¿Que se le vaya su mano de obra? Obviamente que no. Ahora, los plebeyos ya serían recontragiles si se dejan estafar de nuevo. Ya los estafaron una vez. Si los estafan dos veces, por hincha alianza, pues sí o no. Claro, tu flaca te engañó una vez, pasa. Dos veces y eres gil, pues. Entonces los plebeyos le presionan a los patricios y le preguntan qué van a recibir a cambio. Así surgió el cargo de tribuno. Gracias a la revuelta del Monte Sacro, surgió el cargo de tribuno, el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe va a elaborar leyes que va a beneficiar a los plebeyos y se lo va a presentar ante el Senado. Así apareció, por ejemplo, la ley Ogulnia, que proponía que los hijos de los plebeyos ocupen cargos sacerdotales. Así apareció la ley Canuleia, que permitía que los plebeyos puedan casarse con la clase patricia. Así apareció la ley Licinia, que le permite a los plebeyos ser cónsules. Y así apareció la primera ley escrita en Roma. Muchachos, ¿cuál fue la primera ley escrita en Roma? Muchachos, ¿cuál fue la primera ley escrita en Roma? Gracias, Luis Fernando. La ley de las 12 tablas. Correcto. Entonces, muchachos, así surgió el derecho romano. Pregunta de la Pre San Marcos. ¿Cómo surge el derecho romano? Por la presión de los plebeyos ante la clase patricia. ¿Listo? Muy bien. Jóvenes, en la pregunta número 2 del examen pasado, hemos logrado un 77% de eficiencia. La pregunta decía así. Listo, Luis Fernando. Buena pregunta. La ley de las 12 tablas, Luis Alessandro, establece la igualdad jurídica. ¿Qué significa igualdad jurídica? Igualdad ante la ley. Es decir, que los patricios y los plebeyos deben ser tratados por iguales ante la ley sin importar su condición de clase. La ley Licinia establece igualdad política. ¿Por qué? Permite acceso al poder a los plebeyos. La ley Canuleia establece igualdad social. ¿Por qué? Permite los matrimonios mixtos. Y la ley Ogulnia establece igualdad religiosa. ¿Por qué? Permite acceder a los plebeyos a cargos sacerdotales. ¿Listo, Luis? Muy bien. Muchachos, la pregunta 2 decía, la organización política de Roma durante la República estuvo conformada por 5 compañeros marcan asamblea, bien. Senado, bien. Rey, no. No hay reyes. 3 compañeros marcan Senado, bien. Pretor, puede ser. Asamblea, podría ser respuesta. 2 compañeros han marcado patricio plebeyo, no, esos son sectores sociales, no órganos de poder. Error, no es respuesta. Solo 1 marcó desconocer la respuesta. 36 marcaron asamblea, bien. Senado, bien. Y cónsul. La semana pasada les expliqué que esto fue pregunta, examen, admisión San Marcos.
¿Por qué la respuesta es Senado Asamblea Cónsul y no Senado Asamblea Pretor? Por jerarquía. En Roma existe el cursus honorum, la carrera de honor. Empieza siendo tribuno, luego cuestor, luego edil, censor, pretor y cónsul. Por eso la respuesta es Senado, Asamblea, Cónsul. 77% de eficiencia, muchachos. Listo. Jóvenes, de esos tres elementos, ¿cuál es el órgano más poderoso? ¿El Senado, la Asamblea o la magistratura? Te he explicado el día de hoy eso. En la República, ¿cuál es el órgano más influyente? El Senado. Correcto. El Senado. El Senado es un cargo vitalicio. ¿Qué significa eso? Que es gobierno de por vida, a diferencia de las magistraturas que son cargos temporales que duran aproximadamente un año. ¿Quiénes manejaban el Senado? Los patricios, obviamente la clase dominante, pero con el tiempo van a acceder los plebeyos gracias a la ley Ovinia. Muchachos, existen dos tipos de magistraturas, las superiores y las inferiores. ¿Cuáles son las magistraturas superiores? Jóvenes, ¿quiénes son las principales magistraturas? El cónsul 1. Gracias, jóvenes. El pretor 2. Gracias, jóvenes. El censor 3. El cónsul, el pretor y el censor. Muchachos, ¿cuáles son las magistraturas inferiores? ¿Cuáles son las magistraturas inferiores? 1. El cuestor. 2. El edil. 3. El tribuno. Gracias, Jairo. En caso de crisis, se suspenden las magistraturas y ¿a quién se nombra? Cuando hay crisis, se suspenden las magistraturas y ¿a quién se nombra? Al dictador. Excelente, Ariel. Muy bien. El cargo de dictador. Fueron tres asambleas. La asamblea curial, la asamblea centurial y la asamblea tribal. La asamblea curial o comiso por curias es solo de patricios. La asamblea tribal o comiso por tribus solo de plebeyos. La centurial es una asamblea mixta de patricios y plebeyos. ¿De qué se encarga el comiso por curias? Organizar el culto, funciones religiosas. La asamblea centurial, funciones militares. Y la asamblea tribal, funciones legislativas, pero solamente para los plebeyos. Con la ley Hortensia, las decisiones del plebeyo son válidas para todos los romanos. Ahí nacen los famosos plebiscitos. Muchachos, ¿quién se encarga de administrar justicia en Roma durante la República? ¿Quién se encarga de administrar justicia en Roma durante la República? Gracias, Jairo. El pretor. ¿Quién se encarga de elaborar el censo? En la República, ¿quién se encarga de elaborar el censo? Su nombre lo dice. El censor. Gracias, Luis. ¿Quién reemplaza a los reyes? ¿Quién reemplaza a los reyes? El cónsul. Correcto, Luis. El cónsul. Entonces, ellos son
los famosos magistrados superiores. Ahí está. El cónsul reemplaza al rey y él representa el poder ejecutivo. Además de dirigir las campañas militares. El pretor administra la justicia y el censor elabora el censo. ¿Qué es el censo? La lista de ciudadanos para facilitar el cobro de los impuestos. Muchachos, ¿quién cobra los impuestos? ¿Quién cobra los impuestos? El cuestor. Gracias, Brian. ¿Quién se encarga de gobernar la ciudad? La limpieza pública, el mantenimiento de parques, control de alimentos, sistema de agua y desagüe, el edil, correcto. El único que ha sido pregunta, examen, admisión San Marcos, el tribuno, que ya explicamos hoy día, se obtiene por presión plebeya después del retiro del Monte Sacro y presentan el derecho a veto. ¿Qué es el derecho a veto? La capacidad para poder oponerse a una decisión que perjudique a un plebeyo. Muchachos, disculpa, la pregunta número 3 fue una pregunta sencilla. ¿Cuál fue la razón de las guerras púnicas? 9 compañeros me han marcado expansión de las polis griegas. ¿Por qué, jóvenes? Si en las guerras púnicas pelean los romanos contra los cartagineses. Lo hemos explicado un sinfín de veces que en las guerras púnicas pelean Roma contra Cartago. 2 compañeros me marcan reformas legales protectoras contra los plebeyos. Es una guerra externa, no una guerra interna. 3 marcan expansión comercial de Atenas. ¿Qué tiene que ver Atenas con las guerras púnicas, señores? ¿Cuál es la razón de las guerras púnicas, jóvenes? 33 compañeros han marcado la clave correcta. El control de las rutas comerciales. ¿De dónde, jóvenes? Del mar Mediterráneo occidental. 70% de eficiencia. ¿Qué dice la estadística? La estadística dice que la prueba la hemos hecho 47 alumnos. La semana 6, 56, o sea, bajamos en cantidad. 4 compañeros sacaron 0. La semana 6, solo 1. 6 compañeros, una correcta, con 6, igual que en la semana 6. 13 compañeros con 12, fueron 19 en la semana 6. Y 24 con 18, fueron 30 en la semana 6. Puntaje 13,3, bajando el promedio de 14,4. Por lo tanto, de Roma República, que es lo más importante para el examen de admisión. Una lástima, pero las preguntas están sencillas, no atiendes, no anotas, no repasas, no practicas, ahí están los resultados. El turno mañana, en esa misma prueba sacó 15,4. Y en la prueba de hoy sacó 16,1. Vamos a ver cómo nos va a nosotros el día de hoy. Muchachos, un ratito voy a cerrar este material. Voy a dejar colgado el mapa de Roma Imperio. Avísame por favor si se ve. Avísame por favor si se ve el material. Gracias. Entonces ahí está el inicio del Imperio Romano, combate de Accio que hemos explicado el día de hoy. Octavio vence a Marco Antonio, nace el imperio. Y la invasión de los érulos, el fin del Imperio Romano. Próxima clase, tu tarea, bárbaros y Bizancio.
en bárbaros, céntrate en causas, consecuencias de invasiones, y en Bizancio, en el imperio de Justiniano. Ahí están lo que debes saber. Las dos etapas, el Alto Imperio y el Bajo Imperio, ahí está Diocleciano, Constantino, Teodosio. Diocleciano, tetrarquía, la única pregunta, examen de admisión. Constantino, primer emperador cristiano. Y Teodosio, que oficializa cristianos. Teodosio de Roma en dos partes. La parte occidental cae el 476 con la invasión de los érulos y la parte oriental se convierte en Oriente Imperio Bizantino, que es la tarea para la próxima semana. Repasa el PPT, donde está todo lo que debes conocer. Ahí está el Imperio Romano, el siglo de Augusto, ¿ya? Las obras de Octavio, sus títulos, las dinastías, la crisis del siglo III y lo que ha venido en San Marcos, Diocleciano y la tetrarquía. Constantino y el edicto de Milán, la tolerancia al cristianismo. Y Teodosio, el edicto de Tesalónica, lo que hemos explicado el día de hoy. ¿Sí, muchachos? Entonces, son 53 compañeros, tiene que haber 53 pruebas, bárbaros, causas y consecuencias de las invasiones bárbaras, es lo sugerido, mi estimado Ariel, es lo que debes analizar para su clase. Si puede más, obviamente, genial, ¿no? Pero eso es lo mínimo que debe conocer, causas y consecuencias de las invasiones bárbaras. Es lo mínimo. Y Imperio Bizantino, Justiniano, el gobierno de Justiniano, eso es lo mínimo que debe conocer. ¿Listo? Vamos, muchachos, por favor, a lavarnos la cara de ese 13,3. Por favor, para poder subir lecturas adicionales, tienen que trabajar, señores. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, la prueba está bastante sencilla.